vamos con la primera mesa redonda de la jornada de hoy. Si os parece, y también si les parece a mis compañeros de mesa, yo voy a intervenir muy poco. Esta primera intervención se va a limitar a presentar a los ponentes, también, si ellos me lo permiten, muy brevemente, sin grandes currículums, porque además creo que la mayoría o una buena parte de los que están hoy aquí los conocen, y a plantear la mesa. Dicho lo cual, les cederé la palabra. Yo creo que en el orden que estamos en este momento, de mi izquierda a mi derecha, excepto en el caso de ellos dos, de César y de Javier, porque Javier, como interventor, va a intervenir el último, porque seguramente igual también nos destroza todo lo que hayamos dicho antes. Y bueno, sí que les pediré, y como moderador me corresponde hacer un poco de poli malo en ese sentido, sí que les pediré ser rigurosos con el tiempo, porque entiendo que tenemos 60 minutos, ni uno más. Entonces, esta primera intervención pues, podría tener una duración en torno a 11 minutos para que nos fuéramos a 3/4 de hora. Y después sí que creo que en este caso es interesante, ya que en el día de ayer prácticamente no dio tiempo a formular ninguna pregunta, sí que es interesante que dejemos 10 minutos, 12, 15 minutos, porque estoy convencido de que el público tiene cosas que plantear, preguntas que hacer, incluso temas que debatir. Dicho lo cual, y como digo, sin más dilación, voy a presentar primero a los componentes de la mesa y luego les cederé la palabra. A mi izquierda, a vuestra derecha, está Lorenzo Pérez Sarrión, que es el secretario del Ayuntamiento de Gandía. Como digo, entre otras muchas cosas que no vamos a exponer todos los currículums, ¿no? Que además sería agotador. A mi izquierda tenemos a Ignacio Martínez Vila, en este momento también secretario del Ayuntamiento de Almasora, en Castellón. También, pues bueno, libros, publicaciones, etcétera, etcétera. A mi derecha tenemos a Javier Biosca, que es el único interventor de la mesa, en este caso interventor del Ayuntamiento de Manises, y también, como sabéis, es el presidente de Cosital Valencia. Y, por último, pero no menos importante, César Herrero, secretario también del Ayuntamiento de Tabernes, de la Valdigna. Dicho lo cual, y como digo, sin más dilación, cedo la palabra a Lorenzo Pérez Sarrión. 11 minutos. Vale, ponemos el crono. Bueno, no sé si había una transparencia, pero bueno, da igual. En cualquier caso, la transparencia solamente la había planteado en 6 diapositivas para marcar un poco los focos de atención que quería plantear. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí y por darnos la oportunidad de que estemos aquí. Esto suena mal, de que 4 habilitados aquí o 5 habilitados todos juntos en una mesa, pues en fin. Pero bueno, trataremos de hacer una cosa que sea digerible. Bien, una cosa también es que esto es una mesa redonda, ha dicho Víctor, pero yo estoy harto de que no haya mesas redondas. A ver para cuándo una mesa redonda, ¿no? Prefiero que se le llame, ayer se le llamó panel, y panel me gusta más porque hace más alusión un poco al papel nuestro, ¿no? Que somos como abejas en un panal y trabajando un poquito, ¿no? Ahí la abeja obrera. Bien, ese es el modesto papel que tenemos como habilitados. Yo voy a plantear un tema muy puntual que probablemente pues, carecerá de interés general porque habla de una parte de la realidad local nada más y, bueno, traído a colación con motivo de la excusa de la contratación pública electrónica y es los municipios o el papel de los habilitados en los municipios del título 10. Y en concreto sobre la figura del secretario, porque evidentemente luego Javier con el tema de la intervención, como ha dicho muy bien Víctor, nos machacará y con razón. Porque si algo queda muy claro es que en la actualidad la intervención tiene un papel crucial y trascendental y la verdad es que los pobres bastante bien lo llevan. Cuando digo interventores, digo interventores y secretarios interventores, que tienen la doble función, que se nos suele olvidar, pero es más importante quizá y más compleja su función. Bien, yo firmé el papel de autorización a que esto se grabara, etcétera, etcétera, con lo cual seré un poquito políticamente correcto, porque si no, desde luego me canearán, ¿no? Si me permitís un poco la familiaridad. Pero, en todo caso, lo que sí que quiero criticar es desde un plano constructivo. Los que me conocéis sabéis que soy, pues bueno, un optimista pero realista, con los pies en la tierra, o si lo queréis, un pesimista ilusionante o que trata de ilusionar a su entorno, lo cual no siempre se consigue.
Bien, repasando un poco y rehaciendo ayer por la noche, después de las ponencias de ayer, realmente se habló de transparencia relacionado con contratación electrónica, se habló de la corrupción y de los elementos anticorrupción. Podríamos hablar mucho por ahí de la nueva oficina que se va a montar, anticorrupción por parte de la Generalitat. Cosital está colaborando también en todo este tipo de planteamientos que abundan un poco en este tipo de controles previos, preventivos. Y también Zulima tuvimos ocasión de que nos hablara de la experiencia también de los pactos de integridad, que de alguna manera bueno, pues vienen a hablar un poco de todo esto, ¿no? Como una especie de código de buena conducta o de buen gobierno en materia, esto sí, de contratación pública y sobre todo electrónica. ¿Qué duda cabe que la contratación, o sea, lo que es la administración electrónica nos va a beneficiar en todos los ámbitos de nuestro trabajo y sobre todo va a contribuir a que todo sea más llevadero desde el punto de vista de la legalidad? Porque muchas veces, como habilitados nacionales, parece que suene mal, es decir, no, es que hay que hacer las cosas legalmente, pero si es que al final, en fin, nos sobran leyes, de verdad, luego os pondré un ejemplo, pero es que tenemos la ley, cumplirla a veces es el camino más corto para llegar de una manera eficaz y eficiente al resultado. Bien, controles. Cuando hablamos de esto, yo un poco el título lo había puesto, las peculiaridades de la contratación, no he dicho pública ni he dicho electrónica, pero se sobreentiende y doy por sobreentendido que estamos todos implicados en un viaje sin retorno de la administración electrónica y si los habilitados no somos los primeros que nos lo creemos, lo lideramos y lo impulsamos, pues nos quedan 2 telediarios, así de clarito lo digo. Es cierto que la intervención tiene una función mucho más formalizada y que es otra cuestión y ya nos hablará Javier de ello. Yo quería empezar diciendo pues que esto no es Finlandia, señores, esto no es Finlandia y lo digo por una razón. Cuando planteo estos 4 hitos que quería hablar, el rol o su ausencia de los habilitados nacionales en la contratación local, estoy hablando de título 10, quizá habría que decir, y eso anticiparme un poquito, y es que las funciones del secretario en el proceso de contratación pública en la legislación de régimen local y la legislación de contratos, como sabéis, está atribuida a la asesoría jurídica. Es un órgano directivo, la asesoría jurídica, que no está reservado a habilitado nacional. Se dice que será libre nombrado, ni siquiera libre designado, sino libre nombrado, entre funcionarios, tampoco dice de carrera o no, entendemos que deben serlo de carrera, para los cuales se exija y tenga la persona, que a veces hay que mirarlo bien, el título de licenciado en Derecho. Bien, lo digo esto porque ahí queda dicho. Claro, el segundo punto, y ahí, bueno, pasaríamos un poco en ese papel de la secretaría, bueno, pues en el título 10 los secretarios formalizamos los contratos, punto. En fin, si el Consejo de Estado veíamos de lo que se preocupaba, de cuándo se perfecciona, etcétera, etcétera, bueno, pues ese es el papel que queda al secretario. Y, bueno, pues si en el ínterin del todo el proceso de contratación, como en otras cuestiones, se plantea alguna otra cuestión, pues evidentemente que se debe contribuir a la corrección jurídica del tema, pero no siempre es bienvenido. El papel de la intervención no me meto, además yo tengo ahí una crítica que sabe que a veces nos hacemos el guiño. Entiendo que la función de la intervención se está desaprovechando desde el punto de vista de la aportación de valor que puede tener el conocimiento especializado de la realidad económica y que realmente se les está o se os está atiborrando a meter datos y cargar datos en plataformas absurdas, incompatibles, contradictorias y cuyo valor de retorno de esos datos no siempre vuelve, o por lo menos yo no lo encuentro, que vuelva en forma de retroalimentación hacia positivizar el sistema. La asesoría jurídica, como he dicho, en los municipios de gran población tiene esas peculiaridades. Aquí debo hacer el speech publicitario de la postura que desde los colegios profesionales, por lo menos desde Cosital Valencia, estamos tratando de mitigar un poco los efectos de la libre designación. Y aquí quiero dejar muy claro, no significa que no haya funcionarios, y lo hay en esta sala, y conocidos y amigos que son fantásticos funcionarios, pero realmente como sistema, objetivamente, entendemos que no debería haber puestos de libre designación en funciones reservadas por la ley, ¿vale? Nadie lo ha cambiado, está ahí, bueno, cada uno que saque sus conclusiones, pero insisto, no nos parece razonable desde el punto de vista objetivo. En el punto 2, la decidida merma de los controles de la administración local, lo he puesto entre paréntesis, la verdad es que un poco lo que quiero es provocar, ¿no? Yo me planteo, o sea, vamos a ver, ayer se hablaba de que la contratación pública tiene un peso muy importante, avísame cuando me queden 3 minutos, por favor, un peso muy importante en el PIB de cada país. Bueno, pues si es tan importante y nos estamos preocupando tanto del tema, etcétera, etcétera, y tenemos normas, ¿por qué no se regula o se vigila su regulación? Ya sabemos que no es Finlandia, que en fin,
Aquí hay que hacer casi, el otro día estuve en una jornada y estábamos invitando a la gente que había que potenciar el tema de que la cultura de que se deben cumplir las normas. Es que va de suyo, es que no es normal. Entonces, si esto es así, ¿por qué no lo hacemos? Mira, os voy a contar un breve sucedido. Mi abuela decía que hay cosas que son sucedidos. La Sindicatura de Cuentas, en el caso nuestro valenciano, hay un acuerdo del 28 de septiembre del 2012 que establecía que había una serie de informes en contra de los interventores, secretarios, etcétera, que había que mandar a la Sindicatura para que hiciera una fiscalización, también en materia de contratos. Bien, luego eso se modificó con los plazos que había que remitir y, por resumirlo muy brevemente, yo en su momento, desde la primera sesión de difusión del tema, pues manifesté mis dudas. Digo, hombre, entiendo, y se lo dije al síndico mayor, con toda la voluntad de colaborar, y todo esto lo tengo escrito, y la contestación formal por la sindicatura, en la que hay grandes profesionales, he de decirlo, y buenos amigos también, y lo he discutido con ellos. Pero la realidad, ¿cuál es al final? Oye, entiendo que, claro, si son los informes del secretario que son desfavorables a las resoluciones y acuerdos que se adopten en contra de ese informe, la asesoría jurídica tendré que mandarlos, ¿no? Porque es que en mi legislación este municipio es así, en este y en los 8 restantes. Os recuerdo que entre esos 8 municipios la contratación pública agregada tiene una cifra que no es baladí. Y os recuerdo también que la Junta de Gobierno es el órgano municipal que tiene centralizada toda la contratación pública local, en cuyo seno no tendría ni por qué estar ni siquiera un habilitado nacional o un titular del órgano de apoyo, que sí que está, pero que tiene unas funciones muy limitadas, como dice el artículo 128. Lo digo porque, claro, muchas veces se nos olvida esto. Yo planteaba de buena fe esto. Bueno, pues al final, por resumir, la conclusión formal escrita de la sindicatura es que no, de ninguna manera. La ley habla de la literalidad y la última vez que lo he dicho es con motivo de la última auditoría que nos hizo la sindicatura y en las alegaciones que hice como secretario, el trámite de alegaciones que se da junto con el interventor, etcétera, pues lo dije así, dice, bueno, pues a lo mejor habría que verlo en el futuro. La realidad, ¿cuál es? Que pues que esa información que podría ser relevante para un control preventivo, pues simplemente no se quiere tener. Otra cosa es que además luego se haga algo con ella, pero no me maree usted. No sé si me estoy explicando con bastante claridad. Bien, y acabando, los posibles parches del sistema sería la tercera, pues evidentemente lanzo ideas, esto es un torrente de ideas, las mesas, es necesario que haya concejales en las mesas. ¿Qué valor añadido aportan en las mesas de contratación la presencia de miembros corporativos? En el título 10, municipios del título 10, no tenemos tampoco presencia de los secretarios. La asesoría jurídica, ojo, hay muy buenas asesorías jurídicas, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero ¿por qué limitarnos por ahí? Controles externos, pues lo dicho, el tema, por ejemplo, de la sindicatura de cuentas. A mí hay un tema que me preocupa y es el de la jurisdicción contenciosa y en el ámbito penal. Y es que realmente, bueno, todos los días en la prensa, hoy mismo, contratos de patrocinio, de promoción, escuderías de motos, Fórmula 1, etcétera, etcétera. Nadie vio nada ni nadie dijo nada nunca. En fin, es que a mí me cuesta mucho pensar en este tipo de cosas. Y de la misma manera, la jurisdicción penal está resolviendo asuntos que también, sinceramente, hay que ser justos, muchas veces son de meras irregularidades administrativas, las cosas como son. El otro día leía una cosa sobre un consejero de Andalucía que había sido rector de la universidad y viendo de lo que se le acusaba y de lo que se ponía a grito en el cielo, yo creo que de los que estamos en esta sala deberíamos estar todos, por lo menos, preinvestigados. Bien, un punto final que tiene que ser optimista, ¿no? La oportunidad. Yo creo que todo hay que buscar análisis de oportunidades y esto yo creo que la contratación electrónica es una más, no tendremos muchas más, pero es una más para engancharnos tanto por el ahorro de costes como por lo que sea transparencia, que se ha tan manido la expresión durante estas jornadas, este congreso, y sobre todo la rendición de cuentas, que también nos explicó ayer Eduardo, ¿no? El compañero, curiosamente, otro habilitado nacional, que nos habló un poco de cómo se estructuraba la rendición de cuentas, que no era un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Sino que tenía un listado de ítems que controlar a través de auditorías externas que también se hablaron ayer. Pero insisto, al final, si no nos ocupamos de este tema, el tema se va a ocupar de nosotros y nos va a pasar como una apisonadora. Y de ahí que estemos un poco, pues bueno, los habilitados nacionales un poco en esa ambivalencia, ¿no? Pero no cejaremos en el intento, por lo menos lo que yo conozco de mi ámbito, y os invito a que sigáis así. No es fácil, pero hay que estar ahí. Gracias. También por el contenido y desde luego, ni que decir tiene, entiendo que estamos la mayoría de acuerdo en que antes de
esta digitalización del procedimiento de contratación, habría que repensar un poco si ese procedimiento está bien. Alguna indirecta también le has hecho al legislador y al sistema, y también, evidentemente, y desde el punto de vista de la mesa, desde la óptica de nuestra intervención, de la intervención de los habilitados, tanto de los secretarios como de los interventores, en ese procedimiento, ¿no? Y, efectivamente, cuando estén claras todas esas cuestiones, también lo de las plataformas que has dicho, pues a lo mejor es el momento ya de dar el paso siguiente hacia la electronificación, ¿no? Pero bueno, que, como dice también un amigo, no se puede digitalizar el caos, y la verdad es que no es el procedimiento, vamos a decir, más sencillo ni mejor hilvanado legalmente. Bueno, pues como digo, gracias. En segundo lugar va a intervenir Ignacio Martínez Vila. Nacho, tienes la palabra. Gracias, Víctor. Bueno, sumarme al agradecimiento a la organización por darnos la oportunidad de exponer un poco, ¿no?, las condiciones, ¿no?, las características de cómo debemos desempeñar nuestra labor en los expedientes de contratación, en cuanto al papel que tenemos que desempeñar en la transformación, como dice el título de la mesa, ¿no?, la transformación digital de nuestras organizaciones y en particular en la contratación electrónica. Bueno, pues como es habitual, yo creo que no desconocemos que en todas las organizaciones locales, prácticamente en cada proceso o proyecto de transformación de la gestión administrativa intervenimos, esté o no esté dentro de nuestras funciones, se reconozca o no, o se deje de reconocer el carácter directivo de estas. Lo cierto es que es así, sean procesos de gestión de calidad, reducción de cargas administrativas, implantación de firma digital, implantación de la transparencia, es así, ¿eh? Intervenimos de una manera u otra siempre. Bien, en lo que respecta ya más vinculado a nuestras funciones, también me voy a referir a las de la Secretaría Municipal. A mí me parece inconcebible que una implantación de sistemas de firma o de identificación electrónica en una entidad local se realice sin la participación del fedatario municipal. Eso es una obviedad, no puede ser. De la misma manera que tampoco puedo entender que ningún secretario municipal digamos, no tome conocimiento de las características y peculiaridades que tiene el ejercicio de la fe pública respecto del nuevo formato a partir del cual vamos a tener que trabajar todos el 2 de octubre, que es el documento electrónico. No tardará mucho para que cualquier día nos veamos obligados a certificar el contenido de una sede electrónica, de si algo está o no está publicado de una manera u otra y durante un tiempo determinado. Eso tenemos que aprender a hacerlo, no lo sabemos. A tomar decisiones en relación a qué tipo de firma electrónica debemos emplear para firmar las resoluciones, si tiene que ser reconocida o cualificada en la terminología del reglamento REIDAS, avanzada, etcétera, o si se puede o no automatizar el ejercicio de la fe pública y, por lo tanto, se puede automatizar la firma de las notificaciones o las certificaciones, ¿no? Bien. Más allá, de todas maneras, también quiero hacer hincapié en que estos procesos, más allá del papel que debamos desempeñar los habilitados, solo van a poder salir adelante si se montan equipos multidisciplinarios. Yo creo que eso es algo que los que estamos en esta mesa hemos comentado en infinidad de ocasiones, y los pocos sitios, lamentablemente, donde estos procesos han tenido cierto éxito, desde luego todos responden a una misma característica. Ha habido equipos multidisciplinares. Se ha participado tanto por los habilitados nacionales como por personal técnico del ayuntamiento, informáticos y quien tiene el lujo de tener técnicos en gestión documental, pues de ellos, ¿no? Como esto no siempre ocurre, y menos en la administración local, pues también creo que deberían explorarse, ya se ha hecho, hay algunas experiencias, el intercambio de experiencias, la formación de equipos de trabajo interadministrativos. De hecho, en alguna experiencia hemos participado los que estamos aquí, no solo entre entidades locales, sino con otras administraciones públicas, porque las entidades locales somos pequeñas islas donde
solemos arrogarnos la voluntad de definir e inventar la rueda cada uno de nosotros, y eso suele estar destinado al fracaso porque no tenemos los medios para hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Bien, en lo que además una crítica también al legislador, me sumo un poco a lo que dice Lorenzo, mientras que los notarios tienen una regulación de cómo ejercer su fe pública a través de medios electrónicos, o los letrados de la Administración de Justicia, secretarios judiciales, también disponen de otra. Sí que se preocuparon de definir cómo, por ejemplo, tenían que firmar una grabación los secretarios judiciales y qué consecuencias tenía esto. En el caso nuestro, pues, para variar, carecemos de ella, ¿no? Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que ir improvisando a ver de cómo actuar en cada caso. Bien. En lo que respecta a la contratación administrativa, en los municipios de régimen común sí que mantenemos al menos una presencia importante en los expedientes de contratación, ya que, bueno, pues, nuestros informes previos a la aprobación del pliego siguen siendo preceptivos, tanto el interventor como el secretario. Los informes a la modificación, interpretación y resolución de los contratos, informes para la justificación de la elección del procedimiento negociado por imperiosa urgencia, los bastanteos de poder, la condición de vocales necesarios en las mesas de contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en el informe de las instrucciones de los entes instrumentales que sean poderes adjudicadores, también le corresponde a los habilitados. Bueno, este papel, yo creo que en los expedientes de contratación nos obliga a tener que participar en la puesta en marcha de un proceso de este tipo. No hay que olvidar, ya lo comentó Víctor ayer, que el 2 de octubre, a partir del 2 de octubre, todos los documentos que produzca una administración deben ser electrónicos. Más allá de la posible discusión de si podemos, antes de 2018, obligar a presentar las ofertas en formato electrónico, lo que es indudable es que todos los documentos que generemos deberán ser en formato electrónico. Y, insistiendo en lo que he comentado antes, es necesario que participe diversos sectores del ayuntamiento, porque la Ley 39 es la primera ley de procedimiento administrativo cuya aplicación no es monopolio de los abogados. Sin la participación de los informáticos o los técnicos de gestión documental, la ley de procedimiento administrativo no se puede aplicar. Cuando antes seamos conscientes de esta realidad, antes iniciaremos caminos que no iban a ningún sitio. Eso es así. Y todos tenemos que hacer un esfuerzo en aproximarnos al ámbito del de al lado, ¿no? Bien, ya a colación de esto, hacer alguna mención a algún trámite del procedimiento de contratación que se va a ver afectado por esto que comentaba ahora, por ejemplo, las mesas de contratación. Las mesas de contratación, en los artículos 15 y 18 de la Ley de de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 40, establecen la posibilidad, esos artículos son los relativos al funcionamiento del sector público, de los órganos colegiados del sector público, la posibilidad de que se celebren sesiones a distancia. Es una de las novedades más singulares, ¿no? De manera que las mesas de contratación se podrán, ya no lo que es el acto de apertura de plicas, retransmitir en streaming, de manera que los licitadores no tengan que desplazarse al órgano de contratación para poder asistir a ese acto de apertura, sino que lo que es la novedad, incluso los miembros de la mesa de contratación no deberán encontrarse físicamente juntos en la mesa de contratación, a excepción del secretario y el presidente de la mesa, que esos sí que tienen que estar presentes, ¿no? Entonces, una novedad. Por ejemplo, evidentemente, actas, certificaciones, comunicaciones, etcétera, tendrán que ser electrónicas. Hay una cosa que a mí no me gusta, dice que eso se podrá hacer incluso por correo electrónico. Yo veo, la verdad es que es bastante rudimentario el que una mesa de contratación funcione por correo electrónico. Me parece bastante absurdo, francamente, pero bueno, está ahí. Luego, respecto de los poderes, ¿no? Pues en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento, los poderes figurarán en un registro electrónico de apoderamientos. Esto es cierto que entrará en vigor en 2018.
De manera que este trámite, que siempre se nos ha encargado precisamente a nosotros, a los secretarios, bueno, pues hay que entender además que ese registro de apoderamientos tendrá eficacia interadministrativa. Por lo tanto, el bastanteo que se haya hecho el municipio de al lado valdrá para nuestro municipio, ¿no? También es una novedad bastante relevante. Y ya por último, el tema de la formalización. Claro, si ahora vamos a formalizar los documentos en formato electrónico, lo primero que tenemos que ser conscientes es que algo que nosotros considerábamos dentro del contenido de nuestra intervención como fedatarios en el documento ya no va a ser propio, como es la determinación de la fecha de la firma, la integridad del contenido del documento o la identidad de los firmantes. Porque esto, cuando se emplee firma reconocida o cualificada, le corresponderá a la entidad de confianza, que es Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana o la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre. ¿Eso quiere decir que nosotros perderemos toda función en ese documento? No, porque, por ejemplo, quién debe firmar, la fiscalización de quién debe firmar nos corresponderá a nosotros, o, por ejemplo, está el comprobar que no se incumple la ley al decir que no podrán introducirse en el documento de formalización condiciones que no estén incluidas en las que se fijaron en la adjudicación del contrato, ¿no? Y luego ya, por último, pues hombre, estaría bien saber cómo técnicamente tiene que firmarse ese documento. Si el documento electrónico del contrato tiene que firmarse dentro del control de la administración contratante, a través de un sistema de firma interno al que se le puede dar acceso al contratista, o se puede directamente mandar el documento en PDF, te lo firma el contratista en su oficina, te lo devuelve y a partir de ahí firma el ayuntamiento. A mí me gustaría tener un poco de algún tipo de orientación a este respecto. La Ley 34/2002 de Comercio Electrónico sí que regulaba un poco lo que era la firma de los contratos, pero solo entre particulares, porque expresamente excluía todo aquel contrato donde interviniera un fedatario público, pero bueno, a mí sí que me gustaría que hubiera un cierto desarrollo en este aspecto. Muchas gracias, Nacho. La verdad es que has dicho un montón de cosas en 11 minutos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de crear equipos multidisciplinares para la transformación digital de la entidad, porque evidentemente pensar que es solo cosa de los informáticos creo que es una locura. Muy buenas las aportaciones sobre la telepresencia en la mesa de contratación, que efectivamente está regulada, la Ley 40/2015, y también sobre el bastanteo de poderes, que es una cosa que nos interesa mucho. Y también, bueno, evidentemente, como muy bien también se habló ayer, la relación entre la ley de procedimiento y que al fin y al cabo el de contratación es un procedimiento. Luego, respecto a la perfección de los contratos, se lo preguntaremos al Consejo de Estado, ¿no? Que son el tipo de debates que plantean sus dictámenes. Y luego simplemente una pequeña, vamos, no llega ni siquiera a la categoría de matización. Has dicho literalmente que no sabemos si el 2 de octubre vamos a poder obligar por ley de procedimiento o porque todavía la ley de contratos no sabremos, ¿no?, si se habrá aprobado o lo que va a decir, si podremos obligar o no al contratista a presentar la oferta electrónica. Pero yo creo que el problema que vamos a tener no es si nosotros obligamos o no obligamos. El problema que tendremos es si ellos nos obligan a nosotros, porque quieran presentar la oferta por medios electrónicos y no podamos recabar su oferta por medios electrónicos. Entonces, habrá que decirle algo así como que queda excluido o inadmitido, pero nos va a destrozar en el contencioso si decimos eso. Entonces, creo que eso es un poco el problema que tendremos. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. En tercer lugar va a intervenir César Herrero. César, ¿cuál es el papel de los habilitados en estos procedimientos? Vale. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Víctor, y reitero también el agradecimiento por darnos la oportunidad de estar aquí presentes. Yo creo que cuando hablamos de licitación electrónica, cuando hablamos de administración digital, en el fondo estamos hablando de interoperabilidad.
Y cuando hablamos de interoperabilidad estamos hablando de normas no solo técnicas, sino jurídicas. Nuestro papel como funcionarios de Administración local con habilitación nacional en la licitación pública y en general en la implantación de la Administración digital creo que no permite disociar las funciones de fe pública de las funciones de asesoramiento jurídico. Es prácticamente imposible, y eso lo hemos comentado en muchas ocasiones, deslindar cuándo estamos ejerciendo fe pública y cuándo estamos ejerciendo asesoramiento legal preceptivo. En cualquier caso, la firma electrónica es un elemento esencial en la implantación no solo de la licitación digital, sino de la administración digital, y eso es algo que nos corresponde en exclusiva a nosotros, es nuestro negocio en el campo de la administración local, y debemos ser conscientes de ello, porque, como muy bien decía Nacho, no tenemos normas estandarizadas en cuanto a cómo debemos firmar, qué debemos firmar, en qué condiciones debemos firmar, y creo que eso es importante, y eso se debe recoger por imperativo de la normativa de desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad en una política de firma electrónica que tenga aprobada cada administración, porque eso va a vincular directamente los efectos jurídicos que tengan nuestras firmas y nuestra intervención en todo proceso de licitación electrónica. Si eso no lo tenemos definido, si no sabemos lo que estamos haciendo realmente, yo creo que vamos a producir efectos jurídicos indeseados y que van a tener unas consecuencias imprevisibles en cualquier momento. Entonces yo haría un apunte un poco fuera de la ley en el sentido de plantearnos si somos conscientes de que todas las medidas que estamos aplicando de cara al fomento de la licitación electrónica, de la administración digital, en definitiva de la transparencia, parten de bases sólidas. Y en la medida en que estamos hablando de la gestión de documentos electrónicos, si somos conscientes de que lo que estamos haciendo se ajusta al Esquema Nacional de Interoperabilidad, que dicho sea de paso, es producto de un trabajo enorme del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tecnologías de la Información del Ministerio, que ha situado a España, según informes de la propia Unión Europea, en el primer lugar en la interoperabilidad en el marco de la Unión Europea. Somos conscientes de que esas medidas de interoperabilidad deben partir de la base de una política de gestión documental claramente definida, con carácter previo a todo lo que hagamos. Al menos esa es mi opinión. Y yo no conozco muchas experiencias de municipios que tengan aprobada su política de gestión documental. Yo creo que en el portal de Administración Electrónica el único municipio español que tiene publicada una política de gestión documental es el de Cartagena. Me parece que eso es esencial, es la base, es el cimiento sobre el que hemos de edificar la Administración Electrónica, porque si no, no sabemos lo que estamos haciendo. Cuando un licitador nos dice que cumple los estándares del ENI en relación con los productos que nos está ofreciendo, es imposible que los cumpla si no tenemos una política de gestión documental, porque en esa política de gestión documental definiremos los requisitos de los documentos electrónicos que vamos a producir, sus periodos de conservación, sus tablas de valoración documental, sus procesos de firma, sus procesos de resellado de tiempo, y si eso no lo tenemos definido, es imposible que nadie se adapte al ENI, porque una de las bases sobre las que se asienta precisamente el Esquema Nacional de Interoperabilidad es esa. Y eso requiere, como decían muy bien los anteriores compañeros que han intervenido, la creación de equipos multidisciplinares que permitan afrontar el problema desde las diferentes perspectivas sectoriales. Es imprescindible la intervención de informáticos, pero no solo. Es imprescindible la intervención de expertos en gestión documental, archiveros, pero no solo, es imprescindible también la intervención jurídica, y en ese aspecto creo que los habilitados nacionales hemos de implicarnos y comprometernos al 100% en los procesos de implantación. De hecho, la semana pasada tuvimos la oportunidad en el Ayuntamiento de Tabernes y con la colaboración de la Asociación de Técnicos de Informática y Administración Local, Cosital y Archiveros, de constituir un grupo de trabajo que va a empezar a trabajar en la propuesta de elaboración de una política, de un modelo de política de gestión documental que nos permita al menos tener unas bases mínimas de cara a la implantación de la administración digital y, en definitiva, de la licitación electrónica. Uno de los problemas que se ha apuntado también aquí es el hecho de que no conocemos con certeza o con exhaustividad las características de la firma electrónica que vamos a utilizar en el ejercicio de nuestras funciones reservadas. Eso es algo que pasa también necesariamente por conocer los requisitos que marca el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad, en cuanto a los efectos jurídicos de la firma. Solo la firma cualificada en términos del REIDAS es equivalente a la firma manuscrita.
Y la firma cualificada tiene unos requisitos específicos muy concretos. Por ejemplo, la no utilización de dispositivos móviles para la expedición de esa firma electrónica, que es un debate que tenemos que abrir porque estamos lanzándonos a la firma electrónica mediante dispositivos móviles, probablemente sin ser conscientes de que esa firma no es cualificada, al menos en los términos que establece hoy día el Esquema Nacional de Seguridad. Y si la firma no es cualificada, nunca va a tener los mismos efectos que una firma manuscrita. Y ese es nuestro negocio, como decía al principio, el negocio de los habilitados nacionales, de los titulares de la fe pública administrativa, porque ese es nuestro trabajo y, como muy bien apuntaba Nacho, en el caso de los notarios es un tema que se ha resuelto ya desde el año 2002, a raíz del impulso además de un notario de aquí de Valencia, y se creó ANCER, la Autoridad Nacional de Certificación, que es la que regula los procesos de firma y la expedición de tarjetas criptográficas a los notarios. Cosital Valencia ha tomado una iniciativa que yo creo que es pionera en todo el territorio nacional, que es la de suscribir un convenio con la Agencia Valenciana de Tecnología y Certificación de cara a la expedición de tarjetas criptográficas para los colegiados. Y aquí también quiero hacer una reivindicación a nivel personal en el sentido de reconocer el trabajo que está haciendo la Agencia Valenciana de Tecnología y Certificación, que me parece que es un referente no solo ya a nivel estatal, sino incluso a nivel europeo, y esto nos lo han dicho en algunos de los foros en los que hemos podido intervenir, y sería necesario que por parte de la Generalitat Valenciana se reforzase el papel de ACTV, porque es la demostración de que desde el sector público se pueden hacer las cosas igual de bien o mejor incluso que el sector privado. Por lo tanto, en conclusión, funciones de fe pública indisolubles de las funciones de asesoramiento legal preceptivo, necesidad de tener clara la política de gestión documental para poder gestionar toda la información que vamos a generar de manera masiva en el mundo digital. Si no hemos tenido claramente definido previamente la asignación de metadatos del documento electrónico y la asignación de metadatos al expediente electrónico, esa información la vamos a perder. No vamos a ser capaces de gestionarla y, por lo tanto, no podremos nutrir los portales de transparencia, y para ello es necesario un trabajo multidisciplinar sin el cual es imposible conocer todas las vertientes del problema, que es enorme desde la perspectiva de su aplicación práctica. Por último, y un apunte también muy vinculado al de los habilitados nacionales, la necesidad, al menos en los municipios de régimen común, porque en los municipios de gran población ese tema está más o menos resuelto, de asignar la condición de órgano a los habilitados nacionales, al menos al efecto del ejercicio de las funciones reservadas, del ejercicio electrónico de las funciones reservadas, porque si queremos automatizar, si administración electrónica implica automatizar, y para poder automatizar actuaciones administrativas es necesario disponer de un sello de órgano que ponga la firma de manera automática. Si los habilitados nacionales no tenemos sello de órgano, no se nos reconoce la condición de órgano a efectos de automatizar nuestras funciones, la consecuencia, no sé si exagero, es que no se podrá implantar la administración electrónica en la administración local. De ahí la lucha de Cosital Valencia precisamente para intentar que en el borrador de reglamento que regula nuestras funciones se introduzca una disposición que reconozca, al menos para el ejercicio electrónico de nuestras funciones reservadas, la condición de órganos que nos permita asignarnos un sello que a su vez permita la automatización de las funciones. Muchas gracias. Muchas gracias, César. También escrupuloso con el tiempo y totalmente de acuerdo con tus reflexiones en torno a la firma electrónica. Evidentemente que debe estar filtrada por los esquemas, tanto el de interoperabilidad como el de seguridad, y también estoy de acuerdo en que por muy cómodo que sea, el ciudadano sí, pero nosotros no podemos firmar desde el móvil porque nuestra firma tiene que ser reconocida o cualificada, como también ha dicho Nacho, en el nuevo reglamento de identificación electrónica europeo, y la firma del móvil sería avanzada. Entonces, la fe pública con el móvil no. Bueno, dicho lo cual, cerraríamos la mesa sin perjuicio del posible turno de preguntas con Javier Biosca. Javier, cuando quieras. Gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias a la organización por la posibilidad que nos da de estar aquí. La verdad es que cuando Víctor planteó hace ya bastantes meses si Cosital participaba en este congreso, bueno, en aquella fase embrionaria
dudábamos incluso de qué iba a salir. Y bueno, pues estoy gratamente sorprendido. Imagino que la demanda de conocimiento y por lo menos de saber hacia dónde avanza esto la contratación electrónica, pues hace que esto haya sido un rotundo éxito. Me vais a permitir que haga una intervención bicéfala. En primer lugar, quiero hablar como presidente del colegio y luego quiero hablar como interventor. Como presidente del colegio quiero aprovechar este foro para agradecer públicamente a los compañeros que están sentados aquí a mi lado, tanto a Lorenzo como Nacho, como Víctor y como César, porque ellos, sobre todo ahora César ha estado haciendo referencias a la intervención de Cosital, pero realmente es gracias a ellos, gracias a su entrega desinteresada, a su voluntad firme en defensa de la habilitación, pues es gracias a ellos como estamos tratando de tener una presencia activa en los foros en los que se está desarrollando la normativa que nos va a afectar directamente. Esa es la realidad que tenemos en este momento, participando en la redacción del reglamento que regule nuestro régimen jurídico, básicamente, ¿no? Entonces, como digo, repito, quiero agradecerlo. También, gracias a ellos, fue posible este acuerdo con la Agencia Valenciana. Yo no sé si vosotros tenéis la tarjeta de firma electrónica, que hago publicidad de ella. A través del colegio podéis conseguir vuestra firma, o sea, vuestra tarjeta de firma electrónica, que os va a servir pues para cualquier entidad en la que estéis trabajando. Realmente hasta ahora nos encontrábamos con la curiosidad de que uno tenía la tarjeta del municipio donde estaba trabajando, pero es que nuestra realidad es diferente. Los habilitados nos movemos y entonces tenías que tener como varias firmas. Bueno, pues actualmente uno puede tener su tarjeta a través del colegio y es la tarjeta que utilizas, estés donde estés. Parece una tontería, pero me parece importante. Bueno, pues dicho esto, y ahora cogiendo mi papel de interventor, me planteaba lo de la contratación electrónica, cómo me afectaba. Y bueno, pues me ponía yo me he planteado como 4 puntos que quería comentar así rápidamente. Por un lado, quería analizar en las distintas fases de los expedientes de contratación. Luego, a su vez, me puse a mirar qué estaba establecido en la regulación de la fiscalización respecto de la fiscalización en los procedimientos electrónicos. Y luego quiero hacer una referencia a la tramitación de los contratos menores, que no nos olvidemos que para la inmensa mayoría de los municipios que estamos aquí representados, pues yo creo que estaremos por encima del 80%. La tramitación de contratos son contratos menores. Quizá no se está dando el adecuado trato a los mismos y me gustaría aportar algo al respecto. Y por último, no podemos olvidarnos que dentro de la contratación electrónica tiene importancia, porque es ejecución de contratación, la factura electrónica. Y bueno, creo que sobre eso también quería decir algo. Entrando en el primer punto, en lo que son las fases de procedimiento, siguiendo el esquema que planteaba Nacho, yo había hecho un poco también el análisis de cómo me podía afectar a mí como interventor en las sucesivas fases. No podemos olvidar que el procedimiento de contratación conlleva diferentes fases de ejecución del gasto y es ahí donde de alguna manera la normativa nos condiciona o nos exige la intervención. Entonces, en toda la parte primera, lo que sería la aprobación del expediente, aprobación de pliegos, que implica la autorización del gasto, bueno, me entiendo que el hecho de que toda la documentación sea electrónica, toda la documentación vaya firmada por quien tiene que firmarla y se verifique su integridad, su contenido y, como digo, la firma de quien tiene que firmarla, a mí como interventor me da garantía de que está bien hecho. O sea, ya no vale el que me pasen un pliego sin firmas, por ejemplo, o un pliego que no sé si es el que ha informado el secretario, porque no tengo manera de saberlo. O
salvo con un acto de fe. Bueno, pues con la firma electrónica, con el procedimiento electrónico, yo salgo ganando como interventor. Yo voy a intervenir, voy a informar el pliego, voy a fiscalizar la aprobación del expediente sobre una documentación que es la que es. Eso me parece importante. Cuando comienza el proceso licitatorio, bueno, pues empezaría lo que sería toda la fase de publicidad, la fase de presentación de ofertas, la fase de ya doy un paso más, la celebración de mesas de contratación. Pues también, como ha dicho Nacho, una de las cosas que se tienen que verificar en los expedientes, o sea, cuando voy a fiscalizar, es que se ha dado el trámite de publicidad que corresponde. Bueno, pues tendrá que estar bien establecido en el procedimiento electrónico qué trámite de publicidad le corresponde a cada uno, y si esta es electrónica, que yo pueda verificarlo. Es cierto que me faltan conocimientos y posiblemente tendremos que avanzar para ver cómo queda acreditado en el expediente que se han cumplido plazos, medios de publicidad, que se han registrado las ofertas, la propia integridad de las ofertas. Entiendo que en esto hay que avanzar, pero a mí como interventor también me ayuda. Lo de participación en las mesas, la verdad es que es curioso. Es curioso el hecho de que pueda ser en streaming o que pueda ser, ¿no? Bien, pues habrá que avanzar también en eso. En cualquier caso, me muestro favorable como interventor a que la mesa sea real. Quiero decir, yo conozco mesas que no son reales, porque se firman después, cuando a lo mejor no he participado o no han participado otras personas de la mesa. Bueno, pues con esto, con el procedimiento electrónico, esto cambia. Estamos los que estamos, estemos presentes o estemos a través del medio que se habilite. Luego, en la fase de compromiso del gasto y posteriormente formalización del contrato, como se ha dicho aquí también, bueno, pues me parece fundamental que el secretario intervenga con esa firma, con esas comprobaciones a realizar sobre el propio contenido del contrato, que quedará huella, obviamente. Sobre el tema de mi fiscalización, bueno, la documentación que se ha de exigir al adjudicatario, al propuesto adjudicatario, toda será electrónica. Las certificaciones de estar al corriente, de cumplimiento de obligaciones, la constitución de garantías, yo todo lo voy a poder comprobar electrónicamente. Con lo cual, como digo, repito, reitero, que a mí como interventor me interesa. Y después, en lo que es la fase de ejecución del contrato, claro, aquí ya me surgen un poco más de dudas, pero también, como estamos comentando en las mesas, posiblemente está por desarrollar. ¿Cómo se va a realizar el acta de comprobación del replanteo? ¿Cómo se van a hacer por los directores de los contratos u obras las certificaciones? Las actas de recepción. Todo esto entiendo que habrá que ir desarrollándolo, de manera que se habiliten los software, los procedimientos adecuados para que quede así reflejado. Bien, eso para mí en cuanto a mi intervención en los procedimientos como fiscalizador. Claro, como conocéis, sí, voy a agilizar. Como sabéis, la fiscalización en los procedimientos, bueno, hay una modalidad de fiscalización que sería la limitada previa de requisitos básicos que, pendiente de desarrollo, porque como sabéis no se ha aprobado el reglamento de desarrollo del control interno, bueno, en cualquier caso utilizamos como referencia un acuerdo del Consejo de Ministros del 2008, actualizado a 2011, y la única referencia que he encontrado, no sé si lo conocéis, pero vamos, aquí se desarrollan para cada tipo de contrato la sucesión de ítems de fiscalización en las distintas fases. Entonces, solo he encontrado un ítem en el acuerdo que está vigente, solo he encontrado un ítem de intervención específica en procedimientos electrónicos, y es cuando se hace referencia a la utilización de la subasta electrónica. Bueno, pues aquí se prevé en este acuerdo que cuando se establezca en el pliego de cláusulas administrativas particulares la utilización de la subasta electrónica, el interventor deberá verificar que los criterios de adjudicación a que se refiere la misma se basen en modificaciones referidas al precio o requisitos cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o porcentajes. Obviamente esto va a ser aplicable a todo.
Tienen que ser la utilización de contratación electrónica y de subasta electrónica, pues tendrá que ser utilizando unos criterios de adjudicación totalmente automáticos, ¿vale? No quiero dejar pasar la oportunidad para hacer una referencia a la tramitación del contrato menor. Como digo, yo creo que esto, aparte de el umbral excesivo en importe que establece la normativa, a mi modo de ver, en la práctica se está haciendo un uso indebido de la contratación menor, porque estamos centrándonos, estoy generalizando, en la aprobación de las facturas. La ley de contratos dice que en los contratos menores se sustituye la tramitación del procedimiento por la autorización del gasto y por la aprobación de la factura. Yo la fase de autorización del gasto no la estoy viendo. Entonces yo creo que no lo estamos haciendo del todo bien. Con lo cual, yo os planteo que lo que tenemos que implantar es la tramitación de propuestas de gastos, aprovechando el procedimiento electrónico, obviamente. O sea, a mi modo de ver, el círculo se cierra si la ejecución del gasto tiene un principio y un final, y tiene que haber una fase previa que puede ser perfectamente digital, con una propuesta electrónica que enlace el gestor documental con contabilidad, donde participen los responsables de los contratos, los concejales, el alcalde o concejal delegado que intervenga el interventor. Estamos hablando de fiscalización, son contratos menores exentos de fiscalización, pero hay que verificar, hay que verificar aplicaciones presupuestarias, firmantes autorizados, y será la única manera de que podamos realmente fiscalizar las facturas. Porque a mi modo de ver, convertir la tramitación de factura en una autopista a través del procedimiento electrónico, si no hacemos previamente un trámite de propuestas de gasto que permita verificar que estamos contratando precios de mercado, por ejemplo, con la acreditación de ofertas, es un flaco favor. O sea, vale, la factura irá muy rápida, pero yo creo que no acabamos de estar actuando correctamente. Tiene que haber una fase previa. Es una opinión que yo os quería trasladar. Y ahí nuestra intervención va a ser fundamental, de interventores y secretarios. Habrá que definir adecuadamente circuitos a través de procedimientos electrónicos, donde se identifique adecuadamente quiénes son los firmantes, quiénes son los responsables de los centros gestores de gastos, básicamente, que a su vez hay que formar, tienen que ser conocedores de la responsabilidad que asumen, de la ejecución del gasto, de las partidas, de las aplicaciones presupuestarias que les toquen. Vale, acabo. Y simplemente, por acabar, enlazando con el tema de la factura electrónica, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir, no sé si lo estáis haciendo, yo todavía no lo he hecho, pero la ley de factura electrónica, que se modifica en junio del 2015 por la Ley Orgánica 6/2015, en su artículo 12 establece al interventor la obligación de elaborar un informe, lo llama auditoría de sistema, con carácter anual, donde se analice cómo ha funcionado el registro de las facturas electrónicas. No sé si lo estáis haciendo, yo creo que todavía no sabemos hacerlo, pero yo os animo a que cuanto menos, después de este primer año de implantación de la utilización de la factura electrónica, nos sentemos con las personas que nos están llevando el registro y que preguntemos cómo lo estamos haciendo, cuántas facturas hemos rechazado, cuáles son los problemas que se han detectado en la tramitación de facturas electrónicas y que demos cuenta al Pleno de ello, porque este artículo 12 nos exige hacerlo, ¿vale? Bueno, repito, gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los tres por haber sido tan escrupulosos con el tiempo. Ya sé que estoy aquí puñeteando, pero bueno, la verdad es que la jornada debe seguir. Y simplemente, porque es que lo tengo que decir, los secretarios frikis de la Administración Electrónica, aparte de los tres que estamos aquí, son también Hilario Llavador y Eduardo Balaguer. Hay que decirlo porque somos el grupito de los modernos. Y muchas gracias, por supuesto, porque bueno, pues has aportado la visión desde el punto de vista de las funciones del interventor. Dicho lo cual, tenemos tiempo para preguntas. Una pregunta. Bueno, pues una pregunta. ¿Sí? El micrófono, ¿le puedes...?
Bueno, más que preguntas, son dudas, inquietudes que me asaltan y creo que las asaltan también a todos los asistentes. A ver, en los municipios de régimen común, lo primero que nos planteamos es ¿qué es lo que hay que hacer para implantar la administración electrónica, digital o la ciberadministración? ¿Qué hay que hacer? ¿Comprar programas a los patrocinadores del Congreso, a otras empresas? ¿Por qué no lo hace la central de compras de la Diputación de la Generalitat? Y así todos los municipios tenemos el mismo programa, sistema, servicio, formatos, que no cada uno sea el Pepito, el Juanito o el Manolito. Esa es la primera pregunta. La segunda, si lo tenemos que hacer los propios ayuntamientos, ¿estamos cualificados los ayuntamientos? ¿Tenemos personal técnico que nos elabore los pliegos técnicos? ¿Los va a hacer bien ese personal técnico? Cuando se implante, vamos a necesitar más informáticos y se podrá ampliar la plantilla porque va a haber necesidad de informáticos en todos los departamentos por los múltiples problemas que van a surgir. En cuanto a los pliegos de cláusulas administrativas, la primera, ¿qué es? Comprar programas, un servicio permanente de mantenimiento de la gestión electrónica de expedientes, incluidos los de contratación. ¿Los criterios de adjudicación van a ser solo el económico? ¿Qué otros criterios? ¿Cómo se come todo eso? Se han planteado muchísimas cuestiones y yo las comparto todas. El artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local atribuye a las diputaciones provinciales las competencias en ejercicio de administración electrónica para los municipios de menos de 20.000 habitantes. El otro día lo comentaba en la reunión que tuvimos con la gente de Atial y con los archiveros. Si a partir de 2017 un ciudadano nos impugna una resolución de imposición de una multa de tráfico porque el expediente no se ha tramitado electrónicamente, podremos decir, no es culpa mía, la Diputación no me ha prestado el servicio, pero quien no cobra es el Ayuntamiento. Es cierto que las diputaciones tienen un papel fundamental en esta materia, pero a mí me da la sensación de que en los foros estatales donde se debaten todas estas cuestiones, y eso lo he hablado directamente con el subdirector general de Tecnologías de la Información del Ministerio de Hacienda, que estuvo con nosotros en un curso, ellos han descubierto ahora que todas las iniciativas que se plantean en los despachos en Madrid no llegan a la administración local realmente. Y de la misma manera ellos no tienen feedback, no están recibiendo las demandas de la administración local de los 8.000 municipios que están, de algún modo, por lo menos los de régimen común, dejados de la mano de Dios. Entonces, yo no le veo solución a esa cuestión. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a añadir en 30 segundos porque, como ha hecho 3 o 4 preguntas, me ha hecho gracia la de a quién tenemos que comprarle los programas, a las empresas, o lo hace el Estado o quién lo hace. A ver, una de las tareas que tenemos, y yo tengo que decir públicamente, bueno, aprovecho para decirlo ahora porque la pregunta me viene bien para esto, yo lo que estoy intentando hacer, y de paso le pediré, como siempre, ayuda a mis compañeros y amigos, porque esto no es fácil, es una catalogación de servicios de administración electrónica, por así decirlo. La semana pasada el Estado publicó el catálogo de servicios de la Administración Digital, ¿os acordáis que lo comentamos? El Estado parece que, bueno, después de muchos años se pone las pilas. Habrá que catalogar, como digo, los servicios que presta el Estado de Administración Digital, servicios de adhesión, plataformas de intermediación, etcétera, que se supone que son pues gratuitos y, como digo, de adhesión, y luego, evidentemente, esa administración electrónica, por así decirlo, de 5 pelado, habrá que completarla, pues no sé si por desgracia o por suerte, pero y con la ayuda de la Diputación, pero sí que tendrán que, de alguna manera, complementarse el sector público y el sector privado. Yo creo que, evidentemente, en municipios, vamos a decir, pequeños, sí que esos servicios de adhesión van a abarcar o van a poder abarcar gran parte de todas las obligaciones en materia de administración electrónica y de todas las nuevas leyes que se van aprobando, pero entiendo que en organizaciones a partir de un
tamaño va a ser insuficiente y, como dice el compañero, se tendrán que gastar el dinero en programitas y en software de las empresas privadas. Pero, como digo, el reto que tengo ahora mismo encima de la mesa es catalogar servicios de adhesión, servicios del Estado, que me parece muy bien que el Estado los preste, pero también servicios que presta el sector privado y que entiendo que tienen que ser complementarios. Y, sobre todo, ya apelo, porque aquí sé que está representado el sector público, creo que no hay nadie del Estado, por desgracia, pero el sector público estatal no, pero el sector privado, que hablen más con la Administración General del Estado, porque creo que ese sector privado vamos a decir, de la Administración digital tendrá que desarrollarse a partir de ese nicho de mercado que lo hay, y mucho incluso, pero a partir de esos servicios comunes. Bueno, dicho lo cual, bueno, César quiere... Sí, un par de apostillas nada más. Sabéis que tanto la Ley 39 como la Ley 40 obligan a reutilizar los recursos disponibles en el Centro de Transferencia Tecnológica de la Administración General del Estado, y solo podremos optar por utilizar otro tipo de productos cuando seamos capaces de demostrar que eso es financieramente más sostenible que recurrir a la programación disponible, al software disponible en el Centro de Transferencia Tecnológica. De manera que yo creo que el negocio se tiene que orientar no tanto a la venta de productos propietarios como al desarrollo de servicios web que nos permitan adaptar esos programas que están disponibles gratuitamente en el Centro de Transferencia Tecnológica, pero que no son implantables, no es plug and play, no es enchufar y encender, necesitan un esfuerzo de adaptación, pero al menos, y aquí entraríamos en otro debate más complicado, es el de si la Administración pública tiene que quedar cautiva de software propietario de empresas privadas o ha de optar por software libre con la colaboración de empresas privadas que ayuden a las correspondientes adaptaciones. Bueno, y con esto concluye la mesa. Muchas gracias.